Habiendo concluido con la presentación de la teoría de los actos de control parlamentario, en esta secuencia empiezo a desarrollar los distintos procesos de control parlamentario que rigen en el Perú. Este intento supone la revisión de los procesos de control parlamentario que se realizan tanto en el Pleno del Congreso como en las comisiones y en el Pleno del Congreso. Los procesos de control parlamentario son los que se tienen que desarrollar de manera reservada en el Pleno del Congreso o los que se desarrollan tanto en comisiones como en el Pleno del Congreso. Son de dos tipos los procesos de control parlamentario. En este video lo que pretendo es iniciar la presentación de los procesos de control parlamentario que se realizan en el Pleno del Congreso. En el Pleno del Congreso tienen lugar algunos actos de control parlamentario que no pueden realizarse ni en la comisión permanente ni en las comisiones ordinarias. Son actos que son privativos, reservados y exclusivos del Pleno del Congreso. Entre esos procedimientos que son exclusivos del Pleno del Congreso podemos mencionar la investidura, la invitación a los ministros para informar, la estación de preguntas, la interpelación al gabinete o a alguno de sus miembros, la censura a los ministros o la confianza y por último la vacancia presidencial. Estos 6 son típicos casos de procedimientos de control parlamentario que no pueden realizarse, como repito, ni ante la comisión permanente ni ante ninguna de las comisiones ordinarias en el Perú. En cuanto a la presentación general de estos 6 procedimientos de control parlamentario que realiza el Pleno, podemos hacer una breve reseña, una reseña esquemática de las características de estos procedimientos en relación con el objeto de cada uno de ellos y los requisitos u oportunidad que se prevé en la Constitución o en el reglamento para que se lleven a cabo. En primer lugar, la investidura tiene por objeto la revisión de la confianza que debe existir entre el gabinete y el Congreso. El procedimiento de investidura es un procedimiento también de dirección o de conducción que debe revisar el Congreso en la medida en la que, al examinar si otorga o no confianza al gabinete en razón de las medidas principales que se realicen de acuerdo a un programa de gobierno, debe determinar el Congreso si es que, además de otorgarle la confianza, se compromete a respaldar al gabinete en el ejercicio de su función, siempre, por supuesto, que cumpla con el programa general de gobierno que expone ante el Congreso en el acto de investidura. En cuanto al requisito u oportunidad que afecta a la investidura, de acuerdo a la Constitución, esta procede dentro de los 30 días calendario después de que el gabinete juramenta el cargo ante el presidente de la República. El segundo procedimiento de control parlamentario que es privativo o reservado del Pleno del Congreso es la interpelación. La interpelación es un procedimiento cuyo objeto es la exigencia de cuentas cuando se encuentra algún tipo de sospecha e indicio de que hay algún incumplimiento en el desempeño de las funciones ministeriales que llevan a la representación nacional a indagar sobre los motivos o sobre los hechos que afectan esta sospecha de incumplimiento funcional por parte del gabinete. Los requisitos más importantes de este procedimiento son
que la moción de interpelación debe presentarse con el 15% del número legal de firmas de los congresistas y debe ser admitida con el tercio del número de votos hábiles en la sesión en la que se consulta la interpelación. El tercer procedimiento de control parlamentario de competencia exclusiva o reservada del Pleno es la invitación para informar. La invitación para informar que se cumple dentro del Pleno del Congreso es diferente a la invitación que se cursa a los ministros dentro de la comisión permanente o dentro de las comisiones ordinarias. La invitación para informar ante el Pleno supone un acto de dación de cuenta también para que el gabinete informe sobre materias sobre las cuales el Congreso necesita conocer un poco mejor, una materia insuficientemente difundida ante la representación nacional por los protagonistas de la acción estatal, que son los ministros. El requisito de oportunidad para los actos de control mediante la invitación de los ministros para informar se aprueba mediante una moción de orden del día y la mayoría simple de los integrantes del Congreso. El cuarto procedimiento de control son las preguntas o la denominada estación de preguntas, que es un procedimiento de ocurrencia periódica. Se supone, de acuerdo al reglamento, que la estación de preguntas debe ocurrir por lo menos a razón de una estación de preguntas al mes. Sin embargo, este procedimiento no es usado con la frecuencia que la Constitución exige y ha venido cayendo progresivamente en el desuso. El quinto de los procedimientos de control parlamentario, que es responsabilidad reservada o exclusiva del Pleno del Congreso, es la censura ministerial. La censura se realiza cuando existe una causal para sancionar por responsabilidad política a los miembros del gabinete o al gabinete en pleno. No es por una razón que se considere típicamente normativa. Puede censurarse a un ministro por una responsabilidad totalmente discrecional de acuerdo al criterio que maneje el Pleno por razones políticas. Para la censura se exige la presentación de una moción de orden del día con el 25% del número de firmas de los representantes del Congreso y para aprobarla se requiere la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad del número de congresistas en el Congreso, es decir, 66. Por último, es también parte de los procedimientos de control parlamentario con competencia reservada o exclusiva del Pleno, el procedimiento de vacancia presidencial. De acuerdo a la Constitución, cabe que el Congreso vaque al presidente de la República por ejemplo, incapacidad moral permanente, en cuyo caso lo que se hace es revisar el cumplimiento del desempeño de la función presidencial por el presidente de la República, se revisa el estatuto presidencial, pero para presentar una moción se requiere el 40% de firmas de los congresistas y para aprobarla se requiere 2/3 del número de firmas de los congresistas en el Congreso. Esto es una presentación general para empezar la exposición sobre los distintos procesos de control parlamentario, empezando enseguida con los procesos que son reservados al Pleno del Congreso. Enseguida procederé a desarrollar cada uno de los distintos procesos, sea que se trate de procesos que se cumplen ante el Pleno o de procesos que se cumplen ante el Pleno y ante las comisiones parlamentarias.